millonario se disfraza de viejo conserje en su propio restaurante. Nadie sabe quién es, hasta que queda mudo ante la llamada telefónica llena de lágrimas de la camarera desde la chimenea. Ese mismo momento es cuando el destino de la chica cambia, y el imperio construido sobre el miedo comienza a desmoronarse. Todo empezó en un rincón oscuro y húmedo y una bondad estúpida y desgarradora. ¿Estás listo para escuchar esta historia? El viejo conserje se detuvo ante el callejón que conducía a la puerta trasera del restaurante El Dorado. No había coches de lujo relucientes, ni guardaespaldas alrededor, ni apretones de manos sociales llenos de cálculo. Solo el olor a basura húmeda mezclado con el olor a aceite quemado del extractor de humos que le golpeaba la cara. Alejandro Vargas se ajustó la gorra raída, bajándola para ocultar sus ojos perspicaces. El meticuloso disfraz había transformado al poderoso presidente de 35 años en don Alejo, un hombre de 60 años, demacrado, encorvado y lento. Hoy no había venido a revisar los números, había venido a ver lo que se ocultaba. Las historias de millonarios a menudo no cuentan estos rincones oscuros. La pesada puerta de hierro se abrió con un chirrido estridente, rompiendo la tranquilidad del callejón. Víctor Morales, el gerente del restaurante, salió. Su traje negro brillante y su corbata estaban impecables, pero su rostro estaba completamente rojo. Se paró en el marco de la puerta como una fortaleza inquebrantable, señalando con el dedo a un repartidor encogido. ¿Estás trayendo esta basura a mi cocina? La voz de Víctor no era alta, pero las palabras eran cortantes, frías como una cuchilla. Le dio una patada fuerte a la caja de verduras en el suelo. Las coles magulladas rodaron por el sucio suelo de cemento. Verduras marchitas y estropeadas, ¿y te atreves a escribir una factura para cobrarle a El Dorado? Siseó. ¿O crees que este restaurante más lujoso de México es un basurero público para que tires tus podredumbres? Fuera. Antes de que llame a la policía por fraude. El repartidor balbuceó tratando de explicarse. Víctor no se dignó a escuchar. Se levantó la muñeca y golpeó fuertemente el dedo índice contra la gran esfera de su reloj de oro. ¿Sabes cuánto vale un minuto mío? Desaparece de mi vista. Alejo se acurrucó en la sombra de la pared de ladrillo, observando en silencio. No hubo una explosión inmediata de ira, solo un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Así es como trabajaba su personal? ¿Era esta la disciplina de hierro que elogiaban los informes mensuales? Cuando la pequeña camioneta se fue a toda prisa, Alejo se arrastró más cerca. Intencionalmente hizo que su andar fuera pesado, sus viejos zapatos de cuero raspando el pavimento con un sonido lastimoso. Víctor se dio la vuelta para entrar, pero vislumbró una figura. Se detuvo, barriendo al anciano frente a él con una mirada despectiva de pies a cabeza, una mirada de superioridad hacia un objeto sin valor. No dijo nada, solo asintió hacia la puerta, y luego se fue. Alejo cruzó el umbral. El ambiente interior cambió inmediatamente. El calor sofocante le golpeó la cara. El choque de platos, el sonido de cuchillos y tablas de cortar, y el chisporroteo de las sartenes crearon una sinfonía caótica. Pero debajo de ese sonido, Alejo notó otro silencio, el silencio humano. Nadie hablaba con nadie. Los ayudantes de cocina trabajaban afanosamente, con los ojos fijos en sus manos y los hombros encogidos. La tensión era palpable en el aire, más pesada que el olor a grasa. María, la señora de la limpieza, una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por arrugas de cansancio, esperaba en la esquina del pasillo. Miró a Alejo con una mirada compasiva pero cautelosa. Luego le entregó un uniforme de conserje gris descolorido. «Toma, amigo», susurró, con voz ronca, mirando rápidamente a Víctor, que estaba de brazos cruzados al principio de la cocina. «Cámbiate rápido, limpia la zona de la cocina y el pasillo trasero. Recuerda, hagas lo que hagas, no dejes que nadie se queje, especialmente Víctor». «¿Por qué?», preguntó Alejo, con la voz temblorosa de un anciano. «Trata a la gente como basura», suspiró, empujándole un carrito oxidado. «Aquí, ser invisible es la única forma de sobrevivir». Alejo asintió. Empujó el carrito hacia la zona principal de la cocina. El suelo estaba resbaladizo por la grasa. Las luces fluorescentes, blancas y brillantes se reflejaban en los rostros sudorosos. En un rincón de la cocina, don Neto, el viejo segundo chef,
Estaba tomando a escondidas un trozo de pan seco de una bandeja de sobras, metiéndolo rápidamente en el bolsillo de un joven ayudante de cocina que temblaba de hambre. Intercambiaron miradas de miedo. Don Neto levantó la vista y se encontró con la mirada de Alejo. Negó ligeramente con la cabeza, como una advertencia silenciosa. Alejo apretó el mango del carrito. Nunca había visto estas escenas en los informes financieros que se le enviaban a su oficina con paredes de cristal. Los números de beneficios no contaban esta hambre y miedo. De repente, Víctor se dio la vuelta. Se acercó rápidamente, con los ojos fijos en su teléfono, e intencional o accidentalmente, la línea era muy fina. Golpeó fuertemente el mango de la fregona que Alejo sostenía. ¡Clang! El cubo de plástico del carrito se volcó. Agua de fregar sucia salpicó los impecables pantalones de Víctor y se derramó por el suelo de la cocina. Todas las actividades se detuvieron. El sonido de los cuchillos se apagó. Toda la cocina contuvo la respiración. Víctor se detuvo en seco. Lentamente se agachó para mirar sus pantalones mojados. Luego levantó la cabeza. Sus ojos no estaban rojos de ira, sino que habían cambiado a una tranquilidad espantosa. «Oye, viejo», dijo Víctor, con voz grave y cada palabra marcada. «¿Tienes los ojos en los pies?» «Yo, lo siento, señor». Alejo inclinó la cabeza, con la voz ronca. «No fue intencional». «¿No fue intencional?» Víctor se rió con desprecio. Dio un paso, el fuerte olor a colonia dominando el olor a comida. ¿O crees que te pagan por venir aquí a destrozar? ¿Sabes que estos pantalones cuestan más que tu sueldo de un mes? Lo limpiaré ahora mismo. Alejo se apresuró a agacharse para recoger el cubo. ¡Alto!, Víctor gritó. Levantó el pie y colocó su brillante zapato de cuero, ahora con unas gotas de agua sucia, en la base del carrito. «Límpiame los zapatos primero». Alejo levantó la vista y miró a Víctor. Toda la cocina estaba en silencio. Don Neto se dio la vuelta, con la mano apretando el mango de la sartén. María estaba acurrucada en la puerta, con la mano cubriendo la boca. «¿Estás sordo?», Víctor gritó más fuerte. «Limpia esa mancha de mis zapatos ahora mismo. No quiero ver ni una mota de polvo, o estarás en la calle antes del almuerzo y sin un céntimo. ¿Entendido? Inútil». Volvió a levantar el reloj, golpeando suavemente el cristal con el dedo. Toc, toc. La sangre de Alejo hirvió. Él era Alejandro Vargas. Podría comprar todo el restaurante, despedir a este gerente con un simple gesto, pero no lo hizo. La imagen del joven ayudante de cocina hambriento y la mirada resignada de María lo detuvieron. Necesitaba sentir esta humillación, necesitaba entender el precio del silencio. Alejo apretó el mango de la fregona hasta que sus nudillos se pusieron blancos bajo el disfraz. Tragó saliva y lentamente se inclinó. Sacó un trapo de su bolsillo del delantal, se arrodilló sobre una pierna en el frío suelo, justo a los pies del hombre que trabajaba para él. Limpió las manchas de agua de la punta del zapato de Víctor. Cada movimiento, lento, meticuloso. Víctor lo miró desde arriba con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Miró alrededor de la cocina como para afirmar su autoridad absoluta. Los demás empleados se apresuraron a bajar la vista, fingiendo trabajar. «Bien», Víctor retiró el pie. «Desaparece de mi vista». Se dio la vuelta y se fue hacia la sala de operaciones. Alejo permaneció arrodillado unos segundos más. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón que latía con furia. Lentamente se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas de sus pantalones. Al levantar la cabeza, miró hacia la puerta que conducía a la zona de servicio de mesas. Allí, acurrucada contra la pared divisoria, había una joven. Abrazaba firmemente la bandeja de servicio contra su pecho como un escudo. Sus grandes ojos redondos, de color marrón avellana, miraban fijamente a Alejo. No era una mirada de curiosidad, era una mirada de puro miedo. Camila, la camarera, estaba allí. Sus hombros delgados temblaban bajo el uniforme holgado. Lo miró a él, luego miró hacia donde Víctor acababa de desaparecer. En el fondo de sus ojos, Alejo vio su propio reflejo de hace un momento. Una persona que tenía que inclinar la cabeza, que tenía que pedir perdón por su propia existencia. La chica parecía querer acercarse, pero el miedo se impuso. Apretó los labios, bajó la cabeza y se dio la vuelta apresuradamente, desapareciendo en la oscuridad del pasillo,
como un pequeño animal que intenta escapar de la vista del cazador. Alejo se quedó inmóvil, apretando el trapo sucio en su mano. Esa mirada lo atormentaba. Decía más que cualquier informe que hubiera leído. Aquí, la humillación no era un accidente, era el aire que se respiraba. La mirada de Alejo siguió fija en la temblorosa espalda de Camila mientras se levantaba. Se secaba rápidamente las lágrimas y desaparecía en silencio por el camino que conducía al patio trasero. Una fuerte urgencia se apoderó de él. No podía dejar que la historia terminara aquí. Empujó su carrito a un rincón, ocultándolo detrás de una pila de cajas de cartón, y luego la siguió en silencio. Al otro lado de la puerta batiente que separaba la cocina del comedor se abría un mundo completamente diferente. Lámparas de araña de cristal brillantes, suave música de jazz, el delicado tintineo de copas y platos. Pero para Alejo en ese momento, esa elegancia era solo un exterior deslumbrante que ocultaba los abscesos internos. Se detuvo en un rincón apartado, fingiendo limpiar el cristal de la ventana, sus ojos agudos observando cada movimiento en el comedor. En la mesa número 5, la mejor ubicación con vistas a la ventana, la señorita Sofía Morales, una clienta habitual, estaba sentada con las piernas cruzadas. Era una clienta frecuente, famosa por su riqueza y también por ser difícil de complacer. Llevaba un vestido de seda rojo brillante y joyas de oro que brillaban a la luz de las lámparas, pero su rostro estaba fruncido, lleno de insatisfacción. Camila se acercó a la mesa con una bandeja de bebidas en la mano. Sus pasos eran ligeros pero tensos, sus hombros delgados encogidos, como si intentara hacerse lo más pequeña posible ante la mirada escrutadora de la clienta. Con cuidado, colocó la copa de vino en la mesa, cada movimiento lento y meticuloso. Clic, se oyó un pequeño ruido. No fue por Camila. Fue Sofía Morales quien intencionadamente apartó la mano, haciendo que el tenedor de plata cayera al suelo de mármol. El sonido agudo interrumpió la suave música de jazz. «¿Qué es esto?», exclamó Sofía Morales, su voz ácida rasgando el aire refinado. Se puso de pie bruscamente, señalando el tenedor que yacía en el suelo. «¿El servicio en El Dorado es tan malo? ¿Se te cae la comida de un cliente y no te disculpas?». Camila se sobresaltó. Su rostro se quedó sin sangre. «Señora, yo no. ¿Tú no qué?». Sofía la interrumpió, cruzándose de brazos, con la barbilla levantada con orgullo. «¿Vas a discutir con una clienta? ¿Sabes quién soy? ¿O crees que estás en algún mercado de pescado para comportarte tan groseramente?». Alejo apretó el trapo para limpiar cristales. Lo había visto claramente. Camila no había tocado el tenedor. Era una puesta en escena descarada. Un cruel juego de poder de alguien con dinero que quería desahogar su aburrimiento con otra persona. Justo en ese momento, apareció Víctor. Se deslizó como un buitre que ha olido problemas, rápido, decisivo y cruel. No necesitaba preguntar qué había pasado. Para él, la verdad no era tan importante como complacer al cliente VIP. «¿Qué pasa, señorita Morales?». Víctor se inclinó, con la voz dulce, en total contraste con su aspecto de demonio en la cocina hace un momento. «Este gerente», Sofía señaló a Camila, «enseña a sus empleados a comportarse. Ella hizo que mi tenedor se cayera. Es inaceptable». Víctor se volvió bruscamente hacia Camila. La sonrisa de sus labios desapareció, reemplazada por una mirada afilada como un puñal. No necesitaba pruebas, solo necesitaba un chivo expiatorio. «Camila», gritó, lo suficientemente fuerte como para que todo el restaurante lo escuchara. «Lo arruinaste de nuevo. ¿No sabes cómo servir correctamente? Pide disculpas al cliente ahora mismo». Camila tembló. Miró a Víctor, sus grandes ojos llenos de lágrimas, suplicando comprensión. Pero solo recibió una frialdad cruel. Sabía que cualquier explicación en ese momento se consideraría resistencia. Lo siento», balbuceó con voz apenas audible, como si quisiera desvanecerse en el aire. Se inclinó tan profundamente que su frente casi tocó sus rodillas. Sus manos se aferraban al borde de su delantal blanco, apretando tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Víctor se volvió hacia Sofía, la sonrisa falsa reapareciendo en sus labios. «Lo sentimos mucho, señorita. Ella es nueva, un poco torpe, no sabe bien. Yo personalmente la entrenaré para que la sirva mejor. Su cena de hoy tendrá un descuento del 20% como disculpa». Sofía bufó,
sentándose en su silla con el aire triunfante de quien ha ganado un botín. Tomó una copa de vino y dio un sorbo, sin dignarse a mirar a la chica que temblaba a su lado. Alejo observó todo a través del cristal empañado. Vio a Sophie, la mejor amiga de Camila, de pie en la barra, con la mano apretando un trapo para copas, con una mirada de ira impotente. Sophie quería salir corriendo, gritar la verdad, pero la mirada amenazante de Víctor la detuvo. Se mordió el labio, se dio la vuelta y se tragó la injusticia. Camila regresó a la cocina en silencio. Sus pasos eran inestables, sus hombros caídos como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Al pasar por donde estaba Alejo, él notó una mancha rojiza que le salía del dedo índice. Quizás un trozo de cerámica rota de un accidente anterior la había cortado, y la tensión de ese momento había hecho que la herida fuera más evidente. No se atrevió a quejarse del dolor. A escondidas, sacó una tirita de su bolsillo del delantal, la pegó torpemente en la herida, mirando a su alrededor con miedo de que Víctor la descubriera. ¿Estás bien, Camila? Sophie se deslizó, susurrando al oído de su amiga, con voz llena de preocupación. No dejes que Víctor vea la herida, te multará por falta de higiene. Así es la vida, todo el mundo tiene que soportarlo. Camila no respondió, solo asintió levemente, con las lágrimas a punto de brotar, pero parpadeó continuamente para contenerlas. Pero Víctor no la soltó tan fácilmente. La siguió hasta el pasillo que conducía a la cocina, donde solo había una luz amarillenta y paredes desconchadas. Sacó de su bolsillo del chaleco el familiar cuaderno de cuero negro, golpeando suavemente la punta del bolígrafo contra el papel. Toc, toc. El pequeño sonido resonó nítidamente en el silencio del pasillo. «Te he anotado otra falta, Camila», dijo Víctor, con la voz más baja, sin el bullicio de la sala principal, sino con una fría amenaza. «Conoces las reglas. 3 faltas en un mes es despido sin paga. Este cuaderno ya casi está lleno». Se acercó más a ella, empujándola contra la pared. El fuerte olor de su colonia la asfixiaba. «No me hagas recordar lo de tu antigua panadería», susurró Víctor, con una sonrisa maliciosa y llena de una malicia oculta. «No quiero problemas, y estoy seguro de que tú tampoco querrás que la reputación de El Dorado se vea afectada por tu pasado poco claro. ¿Crees que puedes ocultarlo a alguien? En esta ciudad, los rumores vuelan más rápido que el viento». El rostro de Camila se quedó sin sangre. Sus ojos se abrieron con horror, como si acabara de ver un fantasma. Se quedó petrificada, el cuerpo rígido, sin poder pronunciar palabra. Víctor, satisfecho con la reacción, cerró el cuaderno con un clac y se dio la vuelta, dejando el sonido de sus zapatos resonando en el suelo de baldosas, como el tic-tac de una sentencia inminente. Alejo, todavía acurrucado detrás de la puerta entreabierta, apretó el mango del carrito. Sus nudillos le dolían. ¿Antigua panadería? Esa pregunta le taladró la mente. ¿Qué le había pasado a esta chica? ¿Por qué una vaga amenaza sobre su pasado podía paralizar a una persona con tanto miedo? ¿Qué tenía él contra ella? Camila se deslizó por la pared, sentándose en el frío suelo. Se abrazó las rodillas, ocultando el rostro en ellas. Sus hombros temblaban, pero no se oía ningún llanto. Estaba llorando en silencio. Este miedo no era solo miedo a perder el trabajo, era el miedo de alguien acorralado, sin salida. Alejo miró a la pequeña chica acurrucada en la oscuridad, sintiendo una punzada de compasión y una intensa curiosidad. Este miedo era demasiado familiar, demasiado crudo. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que descubrir la verdad, a toda costa. La mirada de Alejo siguió fija en la temblorosa espalda de Camila mientras se levantaba, se secaba rápidamente las lágrimas y desaparecía en silencio por el camino que conducía al patio trasero. Una fuerte urgencia se apoderó de él. No podía dejar que la historia terminara aquí. Empujó su carrito a un rincón, ocultándolo detrás de una pila de cajas de cartón, y luego la siguió en silencio. Ya era tarde. El restaurante El Dorado empezaba a quedarse sin clientes. La música de jazz se apagó por completo, dando paso al ruidoso sonido del lavavajillas y al llamado de los empleados para limpiar. Pero en la zona del patio trasero, todo se sumía en un silencio inquietante. Alejo salió. El aire frío de la noche lo envolvió, trayendo consigo el olor húmedo característico de los callejones olvidados. Este era el lugar
donde se guardaba el carbón para el antiguo horno, un rincón destartalado al que la luz deslumbrante de la fachada nunca llegaba. Sacos de carbón negros como la noche se apilaban como montañas, ocultando la vista. El viento silbaba a través de la chimenea de metal oxidada, sonando como un lamento. De vez en cuando, el sonido de las ratas corriendo por el suelo de cemento agrietado hacía estremecer. Se detuvo, conteniendo la respiración para escuchar. Desde detrás de la pila de sacos de carbón más grande, se oyó un sonido. No era el viento, no eran las ratas, era un sollozo ahogado, reprimido hasta el punto de sonar como un hipo. Alejo apagó la pequeña linterna que llevaba en la mano y se acercó sigilosamente. Se acurrucó detrás de una pila de leña seca, tratando de mezclarse con la densa oscuridad. Bajo la tenue luz que se filtraba por la rejilla de ventilación de la ventana de arriba, vio a Camila. Ya no lucía tan pulcra y limpia como cuando servía a los clientes. Estaba acurrucada sobre un saco de carbón, con las rodillas pegadas al pecho, sus hombros delgados temblaban sin control. En su mano había un teléfono viejo, con la pantalla agrietada. Lo tenía apretado contra la oreja, como si fuera su único salvavidas en un mar inmenso. «Mamá». Su voz sonó, apenas audible, rota. Cada palabra como si desgarrara el alma del oyente. «Tengo mucho miedo». Alejo contuvo la respiración. Pudo oír la tos débil que venía del otro lado de la línea. Era su madre, María Flores. «Víctor, me sigue mirando fijamente», continuó Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas, empapando el borde de su uniforme. «Me recordó lo del pasado, mamá. Me amenazó con contarle a todos que fui malentendida en mi antiguo trabajo. Dijo que si cometía un error, me despediría de inmediato y me difamaría por todas partes». Se detuvo un momento, respirando hondo con dificultad para contener un sollozo. «Si pierdo este trabajo, ¿cómo voy a pagar las medicinas de mamá el próximo mes? Lili no tendrá libros para la escuela, el alquiler, la electricidad, todo». Su voz pasó del miedo a la desesperación extrema. «Solo quiero trabajar, mamá. Trabajo duro. No soy vaga. Pero aquí no me permiten equivocarme. Solo esperan a que cometa un error para reemplazarme. Solo tengo este trabajo. Así es la vida, mamá. Si somos pobres, tenemos que aguantar, tenemos que vivir». Cada palabra suya era como una aguja clavándose en el corazón de Alejo. Había oído hablar de la dureza de la vida, pero nunca la había visto tan cruda y dolorosa. No era solo el miedo a perder un trabajo, era el miedo a perder el derecho a vivir, el derecho a cuidar a sus seres queridos, el derecho a levantar la cabeza. Crack. Alejo, sin querer, cargó el peso sobre su pie derecho, pisando un pequeño trozo de carbón que yacía en el suelo. El sonido seco resonó, rompiendo la frágil privacidad de la conversación. Camila se sobresaltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Apagó el teléfono aterrorizada, metiéndolo rápidamente en el bolsillo de su delantal. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror, mirando fijamente la oscuridad donde Alejo se escondía. Todo su cuerpo temblaba, como un pequeño animal acorralado. ¿Quién anda ahí?», balbuceó, con la voz tan temblorosa que apenas se oía. «Víctor, ¿eres tú? ¿Tú oíste algo?». El corazón de Alejo latía con fuerza. Si ella lo descubría, todo empeoraría. Pensaría que era el espía de Víctor, un repugnante acosador. Necesitaba despistarla. Con rapidez, Alejo recogió una pequeña piedra del suelo. La lanzó con fuerza hacia la esquina opuesta de la pared, donde había unos cubos de basura vacíos. Clank. El ruido vino de otra dirección. Al mismo tiempo, Alejo imitó un maullido suave. «Miau, miau». Camila se sobresaltó y giró la cabeza hacia el ruido. Exhaló un largo suspiro, con la mano en el pecho. «Solo es un gato callejero», se tranquilizó, con la voz aún temblorosa. «Solo es un gato». Se sentó lentamente de nuevo en el saco de carbón, pero ya no se atrevió a hacer una llamada. Agachó la cabeza sobre las rodillas, continuando murmurando entre sollozos, como una oración desesperada lanzada al vacío. «No hice nada malo. Por favor, créanme. Por favor, Dios. Solo quiero una vida normal, un trabajo decente. ¿Por qué es tan difícil?». Alejo permaneció inmóvil en la oscuridad. La oración de la joven le taladró la mente. Su madre le había enseñado: cuando veas una injusticia, aunque no puedas cambiar el mundo entero, puedes cambiar un pequeño rincón de él.
Pero lo que estaba viendo aquí no era solo un pequeño rincón. Era una microsociedad entera, donde los más débiles eran oprimidos, despojados de su voz hasta el punto de tener que esconderse en la oscuridad para llorar, para suplicar su existencia. El Dorado, ese nombre ostentoso que significaba época de oro, resultaba estar construido sobre cimientos de miedo y lágrimas. De repente, ¡bang! La puerta que conducía de la cocina al patio trasero se abrió violentamente, golpeando con fuerza la pared. Una deslumbrante ráfaga de luz desgarró la oscuridad. Alejo entrecerró los ojos antes de que pudiera reaccionar. El potente haz de luz de una linterna le golpeó directamente en la cara. Levantó la mano para protegerse los ojos por reflejo. Víctor se plantó en la puerta. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo de cemento, cubriendo a Alejo y Camila. En su mano llevaba la linterna de seguridad. Su rostro apareció a contraluz, distorsionado y cruel. Barrió la luz de un lado a otro, desde Camila acurrucada en la esquina hasta Alejo de pie detrás de la pila de leña. ¡Ajá! Víctor se rió con sarcasmo, una risa que hacía que la piel se erizara. Los he pillado con las manos en la masa. Se acercó, sus zapatos golpeando el suelo. No miró a Camila, sino que se dirigió directamente hacia Alejo. «¿Faltando al trabajo, viejo?», siseó, con voz llena de desprecio y triunfo. «¿Pensaste que no me daría cuenta de que eres demasiado perezoso para esconderte aquí a dormir? Inútil. Sospeché de ti. Desde el momento en que pusiste un pie por esta puerta». Alejo se quedó inmóvil, con los brazos colgando. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Y esta vez lo arrasaría todo. La deslumbrante luz de la linterna, como una espada brillante, rasgó la noche y clavó a Alejo contra la fría pared de ladrillos. Camila, encogida en la esquina opuesta, entrecerró los ojos por la repentina luz. Cuando se dio cuenta de que la persona detrás de la pila de leña no era un gato, ni un fantasma, sino el viejo conserje recién llegado, su rostro se quedó sin sangre. Sus grandes ojos se abrieron con horror, mirando fijamente a Alejo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? La pregunta explotó en su cabeza. ¿Lo había oído? ¿La llamada a su madre? ¿Lo de la panadería? ¿Lo de su malentendido en el pasado? Si él le decía a Víctor que ella era una persona con un pasado turbio, su vida se acabaría. El miedo la paralizó, la boca abierta pero sin poder pronunciar palabra. «Ajá». Víctor se rió con sarcasmo, barriendo con la linterna de un lado a otro entre los dos. «Qué buen dúo. El viejo y la joven. ¿Qué están haciendo aquí en la oscuridad?». Se acercó, pateando la pila de leña que cubría a Alejo. «Sígueme». «Ambos», Víctor rugió. Le arrebató bruscamente la fregona a Alejo, la tiró al suelo con un seco clac, y luego lo agarró groseramente por el cuello de su camisa descolorida. Arrastró a Alejo fuera del almacén de carbón. Camila lo siguió en silencio, con las manos y los pies temblorosos. Miró a Alejo de reojo, con una mirada suplicante y asustada, pero el viejo no la miró. Bajó la cabeza, dejando que Víctor lo arrastrara, sin decir una palabra sobre lo que ella había estado haciendo allí. Fueron conducidos por el pasillo y empujados bruscamente al centro de la cocina principal. En ese momento, el personal del turno de noche estaba ocupado con la limpieza de fin de jornada. El sonido de los platos chocando se apagó. Todas las miradas se dirigieron a los tres. Víctor dio un fuerte empujón a Alejo, quien se tambaleó, casi cayendo sobre la mesa de preparación. Se volvió hacia Camila, señalando la esquina de la pared. «Quédate ahí y abre bien los ojos para ver las consecuencias de la pereza». Camila se acurrucó contra la pared, con las manos aferradas a su delantal. Su corazón latía como si fuera a estallar. Esperó a que el viejo abriera la boca, esperó a que él la señalara y dijera. Ella estaba llamando por teléfono para no trabajar. O peor, ella confesó tener un pasado turbio. Pero Alejo permaneció en silencio. Víctor se alzó en medio de la sala, el pecho agitado. Su mirada recorrió la cocina como un emperador a punto de juzgar a un traidor. «Miren bien», Víctor gritó, su voz resonando por todo el gran espacio. Señaló directamente el rostro de Alejo. «Este viejo, le di una oportunidad de trabajar decentemente. ¿Pero qué hizo? Es perezoso. Se escondió en el almacén de carbón para dormir. Y peor aún, se detuvo un segundo para crear suspenso, su mirada recorriendo a la temblorosa multitud de empleados. Tenía la intención de sacar sobras de comida.
Lo pillé a escondidas en el almacén de carbón con la intención de contrabandear comida. Camila se quedó atónita. ¿Sacar sobras de comida? ¿Lo estaban acusando de una mala intención? ¿Exactamente como a ella en el pasado? Un sentimiento de dolorosa empatía se apoderó de ella. Sabía que él era inocente. Ella había estado allí, él no llevaba nada. Pensaste que nadie lo sabría. Víctor siguió gritando, sus palabras llenas de desprecio. Un viejo inútil como tú solo ensucia este lugar. Fuera, sin paga ni nada. Un aprovechado que solo sabe abusar de la bondad de los demás para sobrevivir. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la tarjeta de identificación temporal de empleado que Alejo había recibido por la tarde. La arrojó al sucio suelo de la cocina, justo a los pies de Alejo. Clic. La tarjeta de plástico cayó en un charco de agua de fregar, flotando. Gente como usted no merece trabajar en El Dorado, Víctor gritó, su rostro enrojecido por la excitación. Alejo se quedó inmóvil como una piedra, bajo el disfraz de viejo. Sintió cómo cada vena le latía en la sien. Miró a su alrededor. En un rincón de la cocina, don Neto se dio la vuelta, suspirando impotente. Sophie se mordió los labios hasta que se le enrojecieron un poco, agachando la cabeza sobre el fregadero. Y Camila, la joven, lo miraba fijamente. En sus ojos ya no había miedo de que él la delatara. En su lugar había una consternación y una pena extremas. Se dio cuenta de que él había optado por el silencio. Había aceptado la humillación, había aceptado esa acusación infundada de mala intención para que la historia de su llamada telefónica no fuera desenterrada por Víctor. Quería gritar, él no hizo nada malo, es inocente. Pero se le hizo un nudo en la garganta. El miedo a su propio pasado la atenazó como una mano invisible. Si hablaba, Víctor se volvería contra ella. Sacaría a relucir su pasado, y ella lo perdería todo. El silencio invadió la cocina. Era más doloroso que las recriminaciones de Víctor. Alejo sintió una punzada de amargura en la garganta. Vio el conflicto en los ojos de Camila. No la culpó. Comprendió ese miedo. Tenía el sabor de la supervivencia. Llegados a este punto, si fueras Alejo, un millonario con un imperio en tus manos, ¿te quitarías la máscara inmediatamente para castigar a Víctor? ¿O te tragarías esta humillación para perseguir un objetivo mayor? ¿Tendrías la paciencia de esperar el momento adecuado? ¿O la ira explotaría? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Y bien? ¿Qué haces ahí parado? Víctor se acercó a Alejo, con la voz más baja, llena de amenaza. Recógelo como recuerdo y vete, antes de que llame a la policía por alterar el orden. Desaparece de mi vista. No vuelvas a aparecer por aquí nunca más. Alejo respiró hondo. Lentamente se inclinó. Sus rodillas tocaron el frío suelo de baldosas. Su mano se extendió, temblorosa, recogiendo la tarjeta de identificación de empleado que yacía en el charco de agua sucia. La apretó en la palma de su mano, tan fuerte que los bordes afilados de la tarjeta le marcaron la piel. Se puso de pie. No miró a Víctor. Se volvió para mirar a Camila por última vez. Sus miradas se encontraron. En ese momento no hicieron falta palabras. Camila entendió. El viejo demacrado había protegido su secreto con su propio honor. Las lágrimas le brotaron, rodando por sus mejillas. Alejo se dio la vuelta, caminando hacia la puerta trasera, su espalda encorvada, su andar inestable, solitario. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo de baldosas, arrastrando la vergonzosa humillación. La puerta de hierro se cerró tras él con un pesado estruendo. En la cocina, Víctor se rió con desprecio, triunfante. Ahí lo tienen, una lección para todos. Que nadie piense que me puede engañar. Camila se quedó inmóvil, mirando la puerta que acababa de cerrarse. Un sentimiento de culpa y gratitud desgarró su corazón. Sabía que no podía dejarlo ir así. No podía. La puerta de hierro se cerró de golpe tras Alejo, cortando la risa triunfante de Víctor y la cálida luz de la cocina. La oscuridad del callejón lo engulló. El hedor a basura era abrumador, pero no le molestaba tanto como la sensación de humillación que le quemaba por dentro. Alejo se apoyó en la fría pared de ladrillos, respirando hondo para calmar la ira que le bullía. Abrió la mano. La tarjeta de identificación temporal de empleado yacía inerte en su palma, cubierta de agua sucia y grasa. Sus bordes afilados le habían dejado marcas rojizas en la piel. ¿Era este el precio de la verdad?
Estuvo a punto de arrugar la tarjeta, de sacar su teléfono de última generación del bolsillo interior de su chaqueta para llamar inmediatamente al equipo de seguridad. Una sola llamada, y Víctor sería despedido más rápido de lo que él lo había despedido a él. Una sola llamada, y se haría justicia. Pero entonces, un pequeño sonido resonó desde detrás de la puerta de hierro. Chirrido. La puerta se abrió un poco, lo suficiente para que una figura delgada se colara. Camila salió corriendo del restaurante como un pajarillo recién escapado de su jaula, jadeando, con el pelo desordenado y sudoroso pegado a la frente. Miró a su alrededor, con los ojos bien abiertos y alertas, temiendo que la figura de Víctor pudiera aparecer en cualquier momento. Cuando vio a Alejo encogido bajo la amarillenta luz de la calle, sus hombros se relajaron con alivio. No dudó, corrió hacia él. «Señor». Su voz tembló, susurrando en el frío viento. Alejo levantó la vista para mirarla, tratando de mantener el rostro demacrado de don Alejo. «Chica, ¿qué haces aquí? Víctor te verá ahora». Camila no respondió. Miró las manos manchadas de grasa de él, luego el rostro viejo y cansado. Una punzada de culpa la invadió. Ella era la razón por la que lo habían despedido. Su secreto lo había puesto en la calle. Rápidamente, metió la mano en el bolsillo de su delantal, hurgando con urgencia. Sacó un billete arrugado, cuidadosamente doblado en 4. Era un billete de $5. Camila tomó la mano áspera de Alejo, metió el billete en ella, apretando sus dedos para que no pudiera rechazarlo. «Tómelo, señor», dijo rápidamente, con la voz ahogada, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sé que le han hecho una injusticia. Sé que no hizo nada malo. Yo estaba allí». Alejo se inclinó para mirar el dinero en su mano. Un viejo billete de $5, con los bordes raídos, probablemente había pasado por las manos de muchos trabajadores pobres. Para Alejandro Vargas, esta cantidad ni siquiera era suficiente para la propina al portero. Pero para esta chica, recordó la llamada telefónica en el almacén de carbón. El dinero para las medicinas de su madre. El dinero para los libros de su hermana. Este billete de $5 podría ser la comida de toda su familia mañana. «¿Por qué?», preguntó Alejo. Su voz se quebró por la emoción, esta vez sin necesidad de fingir. Tú también estás pasando por dificultades. Necesitas este dinero más que yo». Camila negó con la cabeza con insistencia. Se secó las lágrimas con la mano, sonriendo tristemente. «Porque sé lo que se siente cuando el mundo te da la espalda, señor», dijo, con voz suave, pero cargada con el peso de 1000 tormentas. «Sé lo que se siente al ser injustamente acusado y no poder explicarte. No quiero que se vaya con las manos vacías. Así es la vida. Los que tenemos algo ayudamos a los que no. Pero Víctor…». Alejo dudó. «Él no nos verá», la interrumpió Camila, con una extraña determinación en sus ojos. «No puedo hacer nada para retenerle. Soy una cobarde. Lo siento, pero al menos tome esto para que coma algo para la cena. No se quede con hambre». Habiendo dicho esto, no esperó la respuesta de Alejo. Se dio la vuelta, corriendo de vuelta por la puerta de hierro, cerrándola de golpe como si temiera que, si dudaba un segundo más, su frágil valentía se desvanecería. Alejo se quedó inmóvil. A su alrededor, el callejón seguía oscuro y maloliente, pero en la palma de su mano, el billete arrugado de $5 parecía emitir un extraño calor. Lentamente, abrió la palma de su mano y alisó el billete. Los intrincados pliegues en la superficie del papel eran como las cicatrices de la vida. La ira que le había hervido antes había desaparecido. En su lugar, había una extraña sensación de paz y una determinación inquebrantable. Alejo levantó la vista hacia el cielo nocturno, donde una luna creciente luchaba por abrirse paso entre las nubes oscuras. Se llevó la mano a la cara y lentamente se quitó la barba postiza. Se limpió la capa de polvo oscuro de las mejillas, revelando su verdadera piel. Los profundos ojos marrones de Alejandro Vargas ya no tenían la mirada cansada y resignada de don Alejo. Brillaban, agudos y llenos de poder. «Los que tienen algo ayudan a los que no», susurró, su voz profunda resonando en el callejón vacío. Dobló cuidadosamente el billete de $5 y lo guardó en su costosa cartera de piel de cocodrilo, colocándolo junto a la tarjeta de crédito negra más poderosa. Esto sería un recordatorio, sería una motivación.
Esta es una de esas historias de millonarios que nunca se cuentan. Volvió a mirar la puerta de hierro de El Dorado por última vez. De acuerdo, Víctor, el juego ha terminado, dijo, con voz fría pero firme. Pero esta vez no es solo por justicia, es por la bondad de ella, por lo que mi madre me enseñó y por aquellos que no se atreven a hablar. Alejo sacó su teléfono y marcó un número familiar. Diego, jefe de comunicación, prepárate. Tengo una historia para ti, una historia que conmoverá a esta ciudad. Salió del callejón, dejando atrás la oscuridad y la humillación. Mañana saldrá el sol, y cuando la luz ilumine El Dorado, nada volverá a ser lo mismo. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las ventanas de cristal del suelo al techo del edificio del Grupo Vargas, iluminando el brillante escritorio de caoba. El aire de la habitación era fresco, con un ligero aroma a café premium, muy diferente del calor sofocante y el olor a grasa de la cocina trasera de El Dorado. Alejandro Vargas se sentó reclinado en la silla de cuero, sus dedos tamborileando rítmicamente sobre el escritorio. Delante de él, el billete arrugado de $5 estaba colocado con solemnidad sobre un paño de terciopelo, como un tesoro invaluable. Junto a él, un voluminoso expediente sobre El Dorado. Ya no era el viejo conserje demacrado de la noche anterior. Alejandro hoy era el poderoso presidente de 35 años, con un traje italiano perfectamente cortado, el cabello meticulosamente peinado y unos ojos agudos como los de un halcón, pero su mirada no era fría como de costumbre. Escondía una profunda melancolía. Se oyó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo Alejandro, con voz grave pero autoritaria. La puerta se abrió. Ricardo Silva, el gerente de alto nivel a cargo de la cadena de restaurantes, entró. Llevaba su habitual sonrisa social, un elegante traje gris y un costoso maletín de cuero. «Buenos días, señor presidente», saludó Ricardo, con voz suave. «¿Me ha llamado por algo urgente?» Estaba preparando el informe trimestral para... «Siéntate, Ricardo», interrumpió Alejandro, sin levantar la vista. Todavía miraba fijamente el billete de $5. Ricardo se detuvo un segundo, un poco desconcertado por la extraña actitud de su jefe. Se sentó, colocando el maletín en su regazo, con las manos entrelazadas con tensión. «Quiero hablar de El Dorado», comenzó Alejandro, levantando la vista para mirar directamente a los ojos de Ricardo. «Ah, El Dorado». Ricardo suspiró aliviado, con una sonrisa de nuevo en sus labios. «Es nuestra joya de la corona, señor. Los ingresos de este mes aumentaron un 15%. Los clientes responden muy bien. El personal trabaja diligentemente, con disciplina». «¿Disciplina?». Alejandro arqueó una ceja. Tomó el informe, hojeando algunas páginas con indiferencia. «Escuché que la rotación de personal allí es inusualmente alta. En los últimos 6 meses, hemos reemplazado al 40% del personal de cocina y servicio». «¿Por qué?». Ricardo sudó profusamente. Se ajustó las gafas doradas, su mirada esquiva. «Señor, es solo un proceso de depuración normal. La industria de servicios, la rotación constante de personal es inevitable. Siempre buscamos a los mejores, los más adecuados para los altos estándares de El Dorado». «Estándares altos», repitió Alejandro, con un tono sarcástico. «Así que despedir a un conserje viejo, en medio de su turno por una razón inventada, ¿también está dentro de esos estándares?». El rostro de Ricardo se puso pálido. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Cómo lo sabía el presidente? Fue solo un incidente insignificante que ocurrió anoche. Víctor había informado que se había manejado sin problemas. «Yo no sé a qué incidente específico se refiere, señor», balbuceó Ricardo, tratando de mantener la calma. «Pero le aseguro que todas las decisiones de personal cumplen con un estricto procedimiento». Alejandro no discutió. Abrió un cajón y sacó una pequeña tarjeta de visita blanca, empujándola hacia Ricardo. «Quiero una auditoría completa», dijo, con voz fría. «No financiera, sino de personal, de procesos, de cómo se trata a las personas. Y quiero ver todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de El Dorado de los últimos 3 meses. Inmediatamente». Ricardo tomó la tarjeta de visita tembloroso. Era la tarjeta de una famosa empresa de detectives privados y auditoría independiente. Entendió que la tormenta ya le había caído encima. «Sí, señor», balbuceó, y luego se levantó apresuradamente para salir,
con pasos tambaleantes. Justo cuando la puerta se cerró, Alejandro se puso de pie, tomó su chaqueta y guardó el billete de $5 en su cartera. El trabajo de oficina estaba hecho. Ahora era el momento de salir. Su destino no era un restaurante elegante o un campo de golf. Condujo la vieja camioneta prestada del personal de mantenimiento del edificio hasta una pequeña cafetería, escondida en un callejón cerca del mercado de alimentos. En un rincón de la cafetería, Don Neto esperaba, jugueteando con su taza de café negro frío. Cuando Alejandro entró, Don Neto se sobresaltó, a punto de levantarse para saludar, pero Alejandro le indicó que se sentara. «No se moleste, Don Neto», dijo, sentándose en la silla de enfrente. «Hoy no vengo como presidente, vengo como Don Alejo». El viejo segundo chef miró al joven y elegante hombre frente a él, sin poder creer que fuera el viejo conserje demacrado de ayer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor», su voz tembló, «yo lo siento por no haberme atrevido a hablar ayer. Me siento tan cobarde». «No tiene la culpa». Alejandro puso una mano sobre la mano callosa del viejo. «El miedo es un monstruo, Don Neto, y Víctor lo ha alimentado demasiado bien». Miró profundamente a los ojos del viejo. «Pero hoy necesito su ayuda. Necesito pruebas, no para devolverme lo que me hicieron, sino para devolverle la justicia a la pequeña Camila y a todas las personas como Carlos, el joven ayudante de cocina». Don Neto permaneció en silencio durante mucho tiempo. Miró por la ventana, donde la gente iba y venía ajetreadamente. Luego suspiró, metiendo la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta raída. Sacó un pequeño cuaderno, con la tapa de cuero despegada, sujeto con una goma elástica. «Lo tengo todo anotado», dijo, con voz grave y decidida. Cada cantidad de dinero que Víctor intentó apropiarse de los empleados, cada persona a la que obligó a dimitir injustamente, cada vez que los presionó y amenazó a Camila, lo guardé, esperando que un día. Empujó el cuaderno hacia Alejandro. «Haga lo correcto, señor». Alejandro tomó el cuaderno. Pesaba en su mano, más pesado que cualquier contrato de $1 millón. «¿Qué crees que hará Víctor cuando vea a sus superiores empezar a investigar? ¿Huirá? ¿Buscará un chivo expiatorio? ¿O se volverá aún más descarado para ocultar sus crímenes, pensando que nadie se atreverá a hacerle nada? ¿Será lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de quién es Don Alejo? Deja tus predicciones en los comentarios». Al mismo tiempo, en El Dorado, el aire estaba opresivo, como si se avecinara una tormenta. Ricardo Silva acababa de llamar a Víctor. Su voz gritando por teléfono resonó por toda la oficina. «¿Qué diablos hiciste, Víctor? El presidente está exigiendo revisar las cámaras. Más te vale limpiar tu desorden». Víctor dejó caer el teléfono sobre la mesa. Su rostro se quedó sin sangre. Caminó de un lado a otro de la habitación, sudando profusamente. No sabía por qué el presidente de repente se interesaba tanto. «¿Revisar las cámaras?», murmuró, su mirada errante y frenética. No puedo dejar que se sepa lo de anoche». Salió corriendo de la habitación, directo a la cocina. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por todo el caos, y su mirada se detuvo inmediatamente en un rincón de la habitación, donde Camila limpiaba temblorosa una mesa de preparación. «Camila», rugió, «a mi oficina ahora mismo». Mientras tanto, en el tablón de anuncios principal del restaurante, se acababa de pegar un aviso nuevo, con la tinta aún húmeda. «Aviso urgente. Hoy, a las 8 de la tarde. Reunión de todo el personal y la junta directiva en el salón principal. El presidente Alejandro Vargas presidirá personalmente». Justo debajo de ese texto, alguien había rodeado con un bolígrafo rojo un nombre en la lista de personal: Camila Flores. Víctor arrancó el anuncio donde el nombre de Camila estaba encerrado en un círculo. Lo arrugó en la palma de su mano sudorosa. Se burló, una sonrisa torcida de un hombre acorralado que intentaba aferrarse a los últimos vestigios de poder. «¿Crees que te saldrás con la tuya, Camila?», susurró, arrojando la bola de papel a la basura. «Serás mi último chivo expiatorio. Ya veremos si el presidente puede salvarte». Exactamente a las 8 de la noche, el gran salón de El Dorado, que normalmente se utilizaba para organizar lujosas bodas, ahora estaba abarrotado, pero el ambiente era tan pesado como un funeral. Cientos de empleados, desde camareros, cocineros,
personal de limpieza hasta guardias de seguridad. Estaban presentes, sentados en silencio en las filas de asientos de terciopelo rojo. En el estrado, Ricardo Silva permanecía rígido, ajustándose constantemente las gafas. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado a toda potencia. A su lado, Víctor Morales intentaba parecer tranquilo, sentado con las piernas cruzadas, pero su mirada se movía constantemente, buscando una salida. En el último rincón del salón, Camila estaba acurrucada junto a Sophie. Tenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas hasta ponerse blancas. Tenía miedo. La amenaza de Víctor de esa tarde aún resonaba en sus oídos. Será mejor que asumas toda la responsabilidad. De lo contrario, le diré a todo el mundo que eres alguien con un pasado turbio. Clic. La gran puerta se abrió. El sonido de pasos firmes resonó en el suelo de madera. Alejandro Vargas entró. No llevaba traje. Vestía una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes brazos. Pero la autoridad que emanaba de él hizo que todo el salón contuviera la respiración. No subió al estrado. Fue directamente al centro del pasillo, deteniéndose en medio de la silenciosa multitud de empleados. Miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en los rostros cansados y preocupados. «Tengo una historia que contar», comenzó Alejandro, su voz grave pero resonante en la sala, sobre un viejo conserje que fue despedido sin motivo anoche aquí mismo. Víctor se sobresaltó, enderezándose. Ricardo palideció. Alejandro relató lentamente cada detalle. Sobre la caja de verduras machacadas, sobre el cubo de agua sucia derramado, sobre la humillación de tener que arrodillarse para limpiar los zapatos, sobre el silencio espantoso de todo un colectivo. «Ese conserje», dijo Alejandro, su mirada penetrante dirigida al estrado, «fue acusado falsamente de tener malas intenciones. Fue humillado, despojado de su dignidad. Señor presidente». Víctor no pudo más. Se puso de pie bruscamente, interrumpiendo a Alejo. Su voz tembló por la tensión, pero aún así intentó gritar para ahogar el miedo. Esa persona tuvo un comportamiento incorrecto, un perezoso que se escondió en el almacén de carbón para no trabajar. Lo tratamos de acuerdo con los estrictos procedimientos de El Dorado. Está escuchando rumores infundados y afectando la reputación del restaurante. Todo el salón, exclamó asombrado ante la audacia de Víctor. Alejandro se volvió, enfrentándolo directamente. La sonrisa de sus labios desapareció, reemplazada por una crueldad fría. ¿Comportamiento incorrecto?, preguntó de nuevo, cada palabra como una bala. ¿O es porque no quiso limpiar sus zapatos mejor, Víctor? Un pequeño detalle que solo los de dentro conocen. ¿O es porque no le reportaba ningún beneficio, aparte de ser una herramienta para manipular a otros? Víctor se quedó petrificado, su rostro se quedó sin sangre. ¿Cómo sabía el presidente lo de limpiar los zapatos? Solo los que estaban en la cocina en ese momento lo sabrían. ¿Sabe quién era ese conserje, Víctor?, preguntó Alejandro, dando un paso más hacia el estrado. Víctor retrocedió, chocando con la silla de Ricardo. No, no puede ser. Alejandro hizo una señal al personal técnico. La gran pantalla detrás del escenario se encendió. Apareció claramente la grabación de la cámara de seguridad. La escena de Víctor derramando el cubo de agua. La escena de él exigiendo al viejo que se arrodillara. La escena de él arrastrando al viejo y a la joven fuera del almacén de carbón. Ese conserje. Alejandro se señaló el pecho. Fui yo. El murmullo explotó como un enjambre de abejas. Camila levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos y horrorizados, mirando fijamente al hombre apuesto y poderoso que tenía delante. Ese viejo demacrado, ¿era el presidente? Víctor se desplomó en la silla, temblándole las manos y los pies. Ricardo se hundió la cabeza entre las manos, sabiendo que su carrera había terminado. Alejandro no se detuvo. Levantó el pequeño cuaderno de Don Neto. «Y esto», dijo con voz tajante, «es la prueba de todas las veces que intentó apropiarse de las bonificaciones de los empleados, gastos fraudulentos, todas las veces que presionó y amenazó con despidos injustificados. Todo está aquí». Tiró el cuaderno sobre la mesa delante de Ricardo. Ricardo Silva, Víctor Morales. Sus contratos quedan rescindidos inmediatamente. Sus expedientes serán remitidos a las autoridades de investigación por abuso de poder y comportamiento no transparente. Dos grandes guardias de seguridad subieron al estrado.
Agarraron a Víctor y Ricardo por los costados y los sacaron por la puerta lateral. Los débiles gritos de protesta de Víctor fueron rápidamente ahogados por los fuertes aplausos de cientos de empleados. Alejandro esperó a que cesaran los aplausos. Se dirigió al final de la sala, abriéndose paso entre la multitud. Se detuvo frente a Camila. La joven temblaba, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Todo el salón quedó en silencio. Solo se oía la pesada respiración. Alejandro sacó un pequeño objeto del bolsillo de su chaqueta. Un billete verde, viejo y arrugado. Un billete de $5. Se lo extendió a ella, con ambas manos, con la reverencia con la que se ofrecería un tesoro. «Te debo las gracias, Camila», dijo, con voz suave, muy diferente de su tono autoritario de hace un momento, «y una disculpa por haberte dejado con miedo durante tanto tiempo en este mismo restaurante que debería haber sido tu hogar». Todas las miradas se posaron en la pequeña chica, había admiración, sorpresa, pero también empezaban a brotar destellos de envidia y cálculo. Camila miró el dinero y luego a los ojos de Alejo. Vio sinceridad allí, pero también vio un abismo entre ellos, un abismo tejido por los prejuicios y el qué dirán. Camila miró el billete de $5 en la mano de Alejandro como si viera un carbón ardiente. Sus grandes ojos redondos y llorosos se abrieron, llenos de confusión. No se atrevió a aceptarlo. Sus manos temblaban, las escondió a la espalda, sintiendo el peso de 1000 miradas que la clavaban como agujas. Alejandro seguía sosteniendo pacientemente el billete frente a ella con una mirada alentadora, pero Camila negó con la cabeza enérgicamente. Retrocedió un paso y luego salió corriendo del salón, dejando a Alejandro inmóvil con la mano vacía en el aire. A la mañana siguiente, El Dorado parecía haber sufrido un terremoto. Víctor y Ricardo habían sido despedidos y el ambiente de trabajo se había vuelto mucho más relajado. Las risas comenzaron a aparecer en la cocina, pero para Camila, la pesadilla apenas comenzaba. Fuera de la puerta del restaurante, se estaba formando otra tormenta más devastadora. La noticia del escándalo del presidente disfrazado de conserje se extendió por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. Los artículos de Diego exponiendo la cruda verdad sobre Víctor recibieron miles de compartidos, pero la opinión pública, como un monstruo hambriento, no solo se interesaba por la justicia, anhelaba historias sensacionalistas, conflictos personales, la cuenta La Voz del Pueblo, una notoria página de noticias anónima especializada en sacar a la luz vidas privadas y agitar a las masas, publicó un artículo impactante con un título rojo brillante: La camarera Camila Flores y la obra perfecta de los $5. ¿Bondad o un plan para llamar la atención del joven millonario? El artículo estaba escrito con un tono sarcástico y mordaz, analizando cada acción de Camila como un plan cuidadosamente calculado. En la sección de comentarios, miles de opiniones venenosas brotaban como veneno. Típica chica pobre que solo sabe aprovechar las oportunidades. De las que van por caminos poco ortodoxos, intrigantes. Seguro que ya sabía que era el presidente y fingió una obra de bondad. ¿Quién iba a ser tan amable y no ser despedido antes? Pura película de Hollywood. Pobre presidente siendo explotado por una cara inocente y falsa. $5, a cambio de una fortuna entera. Una inversión demasiado buena. Camila entró en el vestuario, con la cabeza gacha. El ambiente se tensó de inmediato. Pequeños susurros resonaron a sus espaldas. «Mira, ahí viene la reina de los $5», se oyó una voz estridente. Era Isabel, una compañera de trabajo, que ayer aún era tímida y miedosa, y hoy la miraba con desprecio. Camila se acercó a su taquilla personal. Se quedó paralizada. Alguien había escrito garabatos en la puerta de hierro con lápiz labial rojo. Aprovechada, mentirosa. Se le apretó el corazón, asfixiándola. El miedo a ser malinterpretada en el pasado resurgió con más fuerza que nunca, apretándole el pecho. Temblorosa, abrió la taquilla, cogió rápidamente el uniforme, intentando contener las lágrimas. Laura, una compañera mayor, pasó, suspirando suavemente pero sin atreverse a acercarse. Incluso Sophie, su mejor amiga, estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con una mirada llena de preocupación y escepticismo. «Sophie», Camila susurró, buscando apoyo, pero Sophie evitó su mirada. «Camila»,
La gente dice, no sé. ¿Tú realmente sabías que él era el presidente? La pregunta de Sophie fue como una puñalada en el corazón de Camila. ¿Incluso su mejor amiga dudaba de ella? No, Camila gritó, con lágrimas en los ojos. No lo sabía. Lo juro. Solo quería ayudarlo. Déjalo, se burló Isabel. Nadie te cree. Actúas muy bien. Justo en ese momento, el altavoz anunció la voz de la secretaria del presidente. Se invita a la señorita Camila Flores a la oficina del presidente de inmediato. Camila caminó bajo la mirada escrutadora de todos. Se sentía como alguien que estaba siendo juzgado. En la lujosa oficina, Alejandro la recibió con una cálida sonrisa. Él no sabía lo que estaba pasando abajo. «Camila, por favor, siéntate», dijo, señalando la cómoda silla de cuero. «Quiero hablar contigo sobre una propuesta. Con tu capacidad y honestidad, quiero nombrarte gerente de sala principal en lugar de Víctor. Y también quiero elogiar públicamente tu acción ante los medios para sofocar los rumores». «No», Camila interrumpió, su voz se quebró. Se puso de pie bruscamente, retrocediendo hacia la puerta. «No acepto. No quiero nada». Alejandro se quedó atónito. «¿Por qué? Es una buena oportunidad para ti». «Oportunidad». Camila se rió entre lágrimas, amargamente. «¿Sabes lo que están diciendo de mí? Dicen que sigo un camino poco convencional. Dicen que usé $5 para llamar tu atención. Si acepto este puesto, sería como admitir todas esas calumnias». Negó con la cabeza, las lágrimas brotaban. «¿Crees que tu dinero y poder pueden resolverlo todo? Te equivocas. Solo empeora las cosas. Has convertido mi bondad en el hazmerreír del mundo». Alejandro se puso de pie, a punto de acercarse para tranquilizarla, pero Camila ya se había dado la vuelta. Salió corriendo de la habitación. Corrió directamente al baño, cerrando la puerta con llave. Se desplomó sobre el lavabo, llorando desconsoladamente. El llanto ahogado de alguien a quien le han arrebatado lo más preciado que le quedaba, su honor. ¿Por qué? ¿Por qué la bondad se ponía en una situación tan difícil? ¿Por qué, siendo pobre, no podía vivir en paz? Se secó las lágrimas y se miró al espejo. Su rostro demacrado, sus ojos hinchados, no podía soportarlo más. No podía vivir con esta sospecha y desprecio todos los días. Camila sacó un papel y un bolígrafo de su bolsillo. Escribió rápidamente unas pocas líneas, con la letra temblorosa emborronada por las lágrimas. Una vez hecho, dobló el papel y salió del baño. No regresó al vestuario. Fue directamente a la puerta trasera, donde todo había comenzado. Dejó el papel en la mesa de seguridad, pidiendo que se lo entregaran al presidente, y luego salió al callejón, desapareciendo entre la bulliciosa multitud de la ciudad. En el escritorio de Alejandro, la carta yacía en silencio. La abrió para leerla, y su corazón se encogió de dolor, como si alguien lo estuviera oprimiendo. «No quiero convertirme en una deuda, ni quiero que mi bondad sea utilizada para destruir mi dignidad. Por favor, déjame conservar mi último vestigio de autoestima y vivir en paz. No me busques más». Alejandro dejó caer las manos. Miró por la ventana, donde la vasta y ruidosa Ciudad de México engullía a esa pequeña joven. Por primera vez en su vida, el joven millonario se sintió completamente impotente. Dinero, poder, todo se volvía insignificante ante el dolor de un alma herida. En las historias de millonarios, esta es una lección cara. La carta se le cayó de las manos a Alejandro, revoloteó en el aire y aterrizó suavemente en el brillante suelo de madera. Se quedó mirando la última frase. «Por favor, déjame conservar mi último vestigio de autoestima». Esa frase fue como un jarro de agua fría que le cayó de lleno sobre su orgullo y su mentalidad de resolver problemas con dinero. Se dio cuenta de lo arrogante que había sido. Quería ayudarla, pero su forma ruidosa e impositiva la había empujado sin querer al abismo del chismorreo. Las historias románticas a menudo ignoran estos rincones oscuros. Alejandro no llamó a su secretaria, no llamó al chofer, dejó el lujoso traje en la silla, vistiendo solo una camisa blanca desordenada, con las mangas remangadas hasta los codos. Bajó al sótano, ignorando la flota de superdeportivos, y saltó a la vieja camioneta de mantenimiento del edificio. La camioneta rugió, saliendo del edificio de Vargas, mezclándose con el caótico tráfico de la Ciudad de México en dirección a los barrios marginales. Encontró la vieja y deteriorada casa de un piso de Camila
al final de un pequeño callejón. En el porche, María Flores estaba sentada remendando redes. Su tos seca resonaba con rudeza en el atardecer. Alejandro detuvo el coche, respirando hondo. Bajó, sin la actitud de un presidente, sino solo la de un hombre que cargaba con un gran arrepentimiento. «Hola, señora», dijo, con voz suave. La señora María levantó la vista, entrecerrando los ojos con cautela. Reconoció la diferencia en la forma de ser de este hombre, aunque vestía de forma sencilla. «¿A quién busca?», preguntó, apretando la red en su mano. «Soy Alejandro, soy el que trabajó con Camila», dijo, con la voz más grave. «Me enteré de que dejó el trabajo. Quería saber si está bien». La señora María suspiró. Su mirada triste se perdió en la distancia. La niña llegó a casa al mediodía, con los ojos hinchados. No dijo nada. Solo se quedó sentada en ese parque toda la tarde. «Joven, la niña ya ha sufrido mucho. No quiere problemas, ni sueña con ascender demasiado. Por favor, déjela en paz. Somos pobres, pero necesitamos paz». «Lo entiendo, señora». Alejandro inclinó la cabeza. «No he venido a molestar. He venido a devolverle la justicia que se merece». La señora María lo miró durante un buen rato, luego asintió levemente hacia el pequeño parque de enfrente. Alejandro cruzó la calle. Camila estaba sentada sola en un banco de piedra desconchado, mirando fijamente a los niños que jugaban. Al verlo acercarse, se levantó de golpe. Su rostro se puso rígido, sus ojos enrojecidos brillaban con ira y dolor. «¿Qué haces aquí otra vez?», exclamó, con la voz quebrada. «¿No estás satisfecho? ¿Quieres ver lo patética que estoy? ¿Quieres ver cómo vive la aprovechada? Camila, escúchame». Alejandro levantó las manos, manteniendo una distancia respetuosa. «No quiero escuchar». Ella retrocedió, señalándolo. «No lo entiendes. Tu dinero y tu poder han destruido mi vida tranquila. Dicen que sigo un camino poco convencional. Dicen que soy intrigante. ¿Sabes lo que se siente al ser juzgado, al ser malinterpretado? He intentado tanto olvidar el pasado. Y ahora», sacó su teléfono y le mostró los comentarios venenosos que seguían apareciendo en la pantalla. «Mira, esto es lo que tu bondad me ha traído». Alejandro se quedó inmóvil. No se justificó. Vio la impotencia de la joven, que solo quería vivir honestamente pero era aplastada por la sociedad. En la vida, ¿hasta qué punto es importante la autoestima? Si fueras Alejo, ¿qué harías para demostrar tu sinceridad a Camila sin usar dinero ni poder? ¿Sería suficiente una disculpa? Comparte tus pensamientos. Lentamente se sentó en el banco de piedra, a una distancia suficiente de ella. La miró directamente a los ojos, con una mirada ya no superior, sino llena de arrepentimiento y humildad. «Lo siento, Camila», dijo, lenta y claramente. «Me equivoqué. Estaba acostumbrado a usar mi poder para imponer soluciones. Pensé que ascenderte, darte dinero, lo compensaría, pero olvidé que lo que más necesitas es respeto, no caridad». Camila permaneció inmóvil, con el pecho agitado, pero ya no huyó. «Tu billete de $5 me ha enseñado una lección que no aprendí en tantos años de negocios», continuó Alejandro, con voz grave, «que el valor de una persona reside en su dignidad, en cómo nos tratamos unos a otros cuando no tenemos nada en las manos. No he venido aquí para ordenar ni para darte dinero. He venido a pedir una oportunidad». «¿Una oportunidad?». Camila sonrió amargamente. «¿Para hacer el hazmerreír de nuevo?». «No». Alejandro negó con la cabeza con firmeza. «Una oportunidad para que les demuestres que se equivocan, con tu propia capacidad». Se levantó, mirándola con una mirada llena de confianza. «No dejes el trabajo, Camila. Vuelve a El Dorado. No como gerente, ni como gran jefa. Sé supervisora de formación de personal. Un puesto en el que tendrás que trabajar duro, tendrás que guiar a los nuevos, tendrás que construir una cultura desde cero. Este puesto lo mereces por tu comprensión y tu bondad, no porque yo te lo conceda. No te protegeré de la opinión pública borrando artículos o silenciándolos», dijo con franqueza. «Tendrás que valerte por ti misma, pero te prometo que crearé un ambiente justo para que lo hagas. Necesito una compañera con conciencia para que El Dorado nunca vuelva a ser un infierno. ¿Te atreves a aceptar este desafío? Los que tienen algo ayudan a los que no, pero los que no también necesitan valerse por sí mismos». Camila miró al hombre frente a ella.
No había flores, ni regalos, ni promesas vacías, solo una oferta de trabajo desafiante y un respeto genuino. Se mordió el labio, miró hacia la vieja casa de su madre y luego a los ojos de Alejandro. Vio una sinceridad cruda. El miedo aún estaba allí, pero su autoestima resurgió con más fuerza. Ya no quería huir, quería demostrar quién era. Camila respiró hondo, secándose rápidamente las lágrimas. No sonrió, pero su mirada volvió a ser decidida. «Volveré», dijo, con voz suave pero firme, «pero no por ti, sino porque necesito este trabajo y porque quiero demostrar que no soy una aprovechada». Alejandro asintió levemente. Una sonrisa de alivio cruzó su rostro. «De acuerdo. Honestidad por honestidad, sinceridad por sinceridad». 3 meses después, el restaurante El Dorado seguía siendo tan espléndido y lujoso como antes, pero el ambiente frío y temible de antaño había desaparecido. En su lugar, había un ritmo de trabajo apresurado pero armonioso. Ya no había gritos, ni miradas furtivas y cabizbajas. En la cocina, don Neto silbaba una melodía alegre, con las manos moviendo la sartén ágilmente. Ya no tenía que esconder pan a los empleados hambrientos, porque el régimen de comidas para el personal había mejorado. A su lado, Carlos condimentaba la sopa con confianza, sin temblar de miedo. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Camila salió, con un uniforme de gerencia limpio y una placa con el nombre Camila Flores, supervisora de formación. Había adelgazado un poco, pero su mirada era mucho más aguda y segura. Ya no era la chica encogida en la sala de carbón de antaño. Detrás de ella, un grupo de nuevos empleados escuchaba atentamente. «Recuerden bien», dijo Camila, su voz clara, seria, pero no severa. «En El Dorado, la regla más importante no es la velocidad, sino el respeto. Respeto por el cliente y respeto mutuo. Los errores son para aprender, no para ser castigados o ocultados. Trabajamos para vivir, no para tener miedo». Sophie pasó, sonrió y le guiñó un ojo a su amiga. Los rumores maliciosos sobre la aprovechada se habían disipado gradualmente ante el incansable esfuerzo y la verdadera capacidad de Camila. La gente empezaba a respetarla por su seriedad e imparcialidad, y ya no susurraba sobre ninguna relación ambigua. Entre las historias románticas que se cuentan, esta es una historia de crecimiento personal. Observando desde lejos a través del cristal de la oficina, Alejandro metió las manos en los bolsillos del pantalón, sonriendo con satisfacción. Había cumplido su palabra. No había intervenido, no había mostrado favoritismos, la había dejado luchar su propia batalla, y ella había ganado. Vio un El Dorado vivo, una comunidad real funcionando con amabilidad. Crack. Un plato roto resonó de forma estridente desde la zona de servicio de mesas. Un nuevo empleado, con el rostro pálido, temblaba junto a un montón de trozos de porcelana rota. Se encogió por reflejo, esperando un regaño familiar, pero no hubo ningún grito. Camila se acercó rápidamente. Se agachó, no para regañar, sino para inspeccionar. «¿Estás herido?», preguntó brevemente. «Sí, no. Lo siento, Camila. Yo», balbuceó el empleado. «Limpia, con cuidado», dijo Camila con voz tranquila. «Presta más atención la próxima vez. El costo de este plato será registrado, pero tu dignidad no será descontada. Sigue trabajando». Le dio una palmada en el hombro y continuó con su trabajo. El empleado la miró, con los ojos llenos de gratitud y respeto. En ese momento, Alejandro supo que había tenido éxito. No un éxito en ingresos, sino un éxito en sembrar de nuevo la semilla de la humanidad. Al final de la tarde, cuando terminó el turno de trabajo, Alejandro esperó a Camila en la puerta trasera, donde se conocieron por primera vez. Se apoyó en la pared, sin coches de lujo, sin rosas, solo 2 compañeros, 2 personas que habían pasado por una crisis juntos. Camila salió, colgándose el delantal al hombro. Lo vio, ya sin timidez ni prisa, una mirada tranquila de iguales. «¿Qué tal el día?», preguntó él. «Todo bien». Miguel rompió 2 vasos, pero los reportó voluntariamente, respondió Camila, sonriendo suavemente. Alejandro asintió. Sacó un pequeño objeto del bolsillo interior de su chaqueta. Era un marco de fotos de madera rústica, dentro del cual estaba el viejo y arrugado billete de $5 de antaño, planchado. Se lo tendió a ella.
Creo que esto te pertenece, dijo. Es el capital inicial para la moral de este restaurante. Camila miró el dinero y luego a él. Negó ligeramente con la cabeza. Quédatelo, dijo. Considéralo la matrícula que pagaste para aprender a ser un buen jefe. Nunca olvides la sensación de tenerlo en la mano ese día. Alejandro se rió, una risa refrescante y aliviada. Guardó el marco en el bolsillo de su chaqueta, lo más cerca de su corazón. De acuerdo, me lo quedaré, para recordarme que $5 también pueden comprar la verdad. Vámonos, dijo Camila, ajustándose el bolso. Mañana hay mucho trabajo. ¿Te llevo? Alejandro ofreció, cortésmente pero sin presionar. No, estoy acostumbrada al autobús. Camila declinó amablemente, pero su mirada se había suavizado mucho. Adiós, presidente. Adiós, supervisora Camila. Alejandro se quedó mirando la pequeña, pero resistente figura de la joven, mientras se mezclaba con la bulliciosa multitud de la Ciudad de México. No hubo un romántico apretón de manos, ni una cita amorosa, solo un profundo respeto entre dos personas de dos mundos diferentes que se habían encontrado en un único punto en común, la amabilidad. Todavía no eran nada el uno para el otro, y quizás el futuro era incierto, pero en El Dorado, la oscuridad había pasado, dando paso a un nuevo comienzo, donde la sinceridad realmente había sido correspondida con sinceridad. La puerta de El Dorado se había cerrado, pero su eco no residía en el castigo de los malvados, sino en el silencio lleno de respeto entre dos personas al final del callejón. Esta es una historia ficticia de historias con magia, pero está extraída de realidades crudas que he presenciado. Las heridas en el orgullo que Camila sufrió son reales y duelen más que cualquier herida física. Quizás en todos nosotros alguna vez hemos visto, o nosotros mismos hemos experimentado, la sensación de que nos quiten la voz de esa manera. ¿Alguna vez has encontrado una historia similar? Compártela conmigo a continuación, porque creo que cada dolor necesita ser escuchado. ¿Reconoces la lección más profunda detrás de la acción final de Alejandro? No usó un superdeportivo para llevar a Camila a casa, la dejó ir en autobús. Eso no fue indiferencia, fue una revelación. Alejandro entendió que la compasión más noble no es agacharse para dar una limosna, sino hacerse a un lado para que el otro camine por sí mismo. Él guardó el billete de $5 como una reliquia de humildad, mientras Camila conservó algo más valioso que el oro, el derecho a levantar la cabeza sin deber nada a nadie. Cuando esta pantalla se apague, ¿qué te llevarás? Al ayudar a alguien, asegúrate de que tu mano extendida no le quite el sol. Tal vez estés viendo este video después de un día de trabajo agotador o estés en algún lugar muy lejano. Comparte tu propia historia o dinos desde dónde nos sigues en la sección de comentarios. No lo veas solo como entretenimiento. Deja que sea un espejo para tu alma. Califica la historia del 0 al 10 y deja un único compromiso, conciso pero de $1000. Elijo respetar, porque en Historias con Magia creemos que respetar la dignidad de los demás es la cumbre de la cultura humana.